Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Una gota de veneno en un vaso de leche. Las sobrereacciones son terribles. El derecho, por ejemplo, sobrereacciona ante la forma de administrar justicia de la Iglesia papista en aquellos tiempos donde ejercía un poder significativo. Hablamos de la Inquisición. Se le dio un calificativo, la Santa Inquisición, porque, digámoslo así, era una persecución religiosa. ¿Contra quiénes? Bueno, contra los infieles. ¿Y qué eran los infieles? ¿Quiénes eran los infieles? Aquellos que se entendía que atentaban contra la doctrina de Dios, es decir, contra la Iglesia. No se puede decir contra la palabra de Dios, porque en el caso de Galileo Galilei tenía una afinidad completa con la Biblia en lo relacionado a su postulado principal. ¿Qué dice la Biblia? Que la tierra es redonda. Dice que Dios se sienta en el círculo que es la tierra. Es decir, que la Biblia expresa esto. Pero la Iglesia, por un asunto de deducción, y hay que tener mucho cuidado con las deducciones, no dio en el blanco. Pero este científico acertó y se le tuvo como hereje y entonces formó parte de aquel listado de hombres y de mujeres que fueron, digámoslo así, maltratados por esta Inquisición, por esta llamada Santa Inquisición. Después de la Revolución Francesa todo ha cambiado, todo cambió, el derecho ha cambiado. ¿Cuál es la finalidad del derecho y de toda ciencia? Lógico, la búsqueda de la verdad. Ahí es que está todo, la búsqueda de la verdad. Si la matemática, la búsqueda de la verdad. La anatomía, la búsqueda de la verdad. El derecho, la búsqueda de la verdad. La medicina, toda la ciencia buscan la verdad. De ahí entonces que surge el relativismo, que todo es relativo. Lo que es bueno para ti puede ser que no sea bueno para mí. Es un movimiento que está afectando de manera dramática y que está mermando lo que es el concepto de orden y de autoridad, porque bueno, si no hay una verdad absoluta, entonces ¿quién puso a mi padre como autoridad? ¿Y quién puso al presidente como autoridad? Está bien que inquiramos, que preguntemos, que cuestionemos, sí, y que lleguemos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que toda autoridad viene de Dios. En otras palabras, los padres tienen esa autoridad porque Dios se la dio. No es solamente un asunto natural, de razonamiento y de lógica, es un asunto de principio, de la verdad verdadera. ¿El Estado quién lo puso? Bueno, con razón de causa lo puso Dios. Pero el relativismo enseña a cuestionar todo, las leyes y todo cuanto existe. Y hay leyes que, bueno, que son asuntos de principio, más que de leyes. Son asuntos que provienen de vida, de esencia de vida. Pueden decir que son principios sustentados en una verdad firme y contundente. Es decir, es un asunto de consistencia. Bueno, pero el derecho moderno, es un derecho, digámoslo así, que busca la compensación. ¿Qué significa esto? Bueno, que aun cuando en doctrina se entiende que es la búsqueda de la verdad, en la práctica es la búsqueda de la compensación o de la conveniencia. Por eso en Estados Unidos se hacen tratos con los delincuentes. Si tú informas acerca de aquellos que te contrataron, o si tú delatas, o cualquiera que fuera, digamos así, la conveniencia para el Estado vía la Fiscalía, entonces se pueden hacer algunos arreglos. Pero hay arreglos que aún en nuestro país se hacen tras bastidores. Alguien mata a un pobre, ¿verdad? Y ya lo mató. Y entonces, pues, el matador se pone de acuerdo con la familia. Lógicamente que esto no es instancia privada, esto es una instancia pública. Ya la Fiscalía, independientemente de lo que pueda decir la familia, tiene que seguir, darle curso a este crimen cometido. Bueno, pero el delincuente, el que mató, se pone de acuerdo con la familia. ¿Y qué sucede? Bueno, hacen una compensación tras bastidores, hablan con la Fiscalía y la Fiscalía dice, bueno, no podemos contar con los familiares, entonces, para que sirvan de testigos. Bueno, se puede atenuar la pena o se libera aquel que mató a una persona. En otras palabras, no se hace justicia porque el interés no es la búsqueda de la verdad y en consecuencia que haya equidad, que se le dé a cada cual lo que bien merece. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, es una sobrereacción a la Inquisición, al derecho que era permeado precisamente por la Inquisición. En su búsqueda de la verdad, habían todo tipo de atropellos y de torturas. Bueno, en algunos destacamentos policiales de América Latina
y nuestro país no escapa de eso, probablemente se sigan ejecutando esos procedimientos. A ciencia cierta no lo sabemos, pero se presupone, ¿verdad?, que ante casos, digamos, dramáticos, crímenes dramáticos, entonces se aplica el método elaborado por la Iglesia papista, de la Inquisición. En Estados Unidos se hace esto, bueno, está sobre el tapete una idea dentro del marco legal que es el derecho penal del enemigo. ¿Qué significa esto? Que hay personas que no son ciudadanas, entonces, si no son ciudadanas no se les trata con sus derechos, pueden ser torturadas y hasta aniquiladas, ¿verdad? Digámoslo así, de manera justa. Estamos hablando de actos dramáticos, terroristas, donde se dice, no, esta persona no entra bajo ningún código convencional de una nación, entra bajo ese código, el código penal del enemigo. Lógicamente, el que expuso esto, el que presentó esta iniciativa de este código fue ridiculizado cuando lo presentó, pero después del 11 de septiembre esa idea está tomando curso. Y el que presentó esto, digámoslo así, no es un ignorante, es el hombre que cita a los grandes pensadores que hablaron acerca de la criminalidad, que hablaron acerca de la criminología, que hablaron acerca de la conducta humana, cómo el ser humano delinque y cómo hay tipos de delitos, ¿verdad?, que ameritan, digámoslo así, una acción más radical y más contundente. Bueno, lo que estamos tratando de decir aquí es que esa forma de pensamiento, miren ustedes, a que ha llevado a una conveniencia y una adecuación. Pero como se dijo una vez, tarde o temprano, la justicia misma emerge. La misma justicia. Usted sabe que cuando hablamos de la misma justicia estamos hablando del juez justo. Emerge. Aunque se logre escapar de la justicia convencional, no obstante, no se puede escapar de la justicia de Dios. Las sobrereacciones. Ten cuidado de la doctrina. Al hablar de esto, entonces, es la verdad. Es decir, yo no puedo asumir una postura reaccionaria por el hecho de que alguien actuó de manera incorrecta. Hay un punto medio que hay que buscarlo, hay que perseguirlo. Es decir, la verdad es la verdad. En otro sentido, creo que en nuestro propio patio, en nuestra propia nación, hemos observado hechos dramáticos, ¿verdad? Ya no influenciado por la Inquisición, sino influenciado, digámoslo así, por pensamientos seculares que aterrizan en el ambiente y que forman parte de la cultura. Nos referimos ahora al dramático suceso de estos dos jóvenes que fueron eliminados. ¿Merecían ser eliminados? Bueno, se dice que fue en una confrontación, ¿verdad?, porque ellos al parecer no se rindieron. Pero como jóvenes que venían de una familia más o menos estable, eran seres humanos, no animales, llegaron a un estado así, de matar vidas, de manera inescrupulosa, de manera descarada, por dinero, quién sabe, ¿verdad? Hicieron un modo de vida, un hábito. Bueno, amigo, pero si a lo que ellos se exponen es a un secularismo, que todo termina con la muerte, que nada es nada, que goza tu vida. Algunos dicen, bueno, ellos son víctimas de la sociedad. Bueno, nadie es víctima de nadie. Usted decide lo que usted quiere ser. Porque hay muchos que también se han expuesto a las mismas cosas que ellos se expusieron y son ejemplares ciudadanos. ¿Y por qué ellos no? Porque ellos decidieron, porque ellos abrieron la puerta. De ahí la importancia de que eduquemos a nuestros niños en el temor. En el temor. Alguien dice, temor, temor. Usted está hablando de temor, si lo que debemos hacer es emanciparlo del temor. No, 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 no. Esa advertencia de Pablo es para temer. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Al niño hay que tener cuidado. ¿A qué lo exponemos? Uno pues se indigna cuando ve padres que le compran juguetes bélicos a sus niños. En otras palabras, una pistola, un revólver, una metralleta, un cuchillo Rambo.
Por favor, ¿qué es lo que usted quiere que sea su hijo? ¿Un delincuente? ¿Qué es lo que usted quiere que sea? Comenzó usted por ahí, comenzó mal. ¿O eso es para defender a la humanidad? Para que sea un paladín de la humanidad. ¿Qué usted le está instruyendo a esa mentecita? Piénselo por un momento. Cuando hay tantos juegos edificantes, tantos juegos educativos. Pero no solamente esto, usted deja que se exponga a todo tipo de literatura y a todo tipo de dibujos animados, donde está comprobado que los dibujos animados influyen. Ten cuidado de la doctrina. Los dibujos animados tienen a veces más profundidad conceptual que las mismas películas. Hemos visto nombres de personajes de muñequitos que son de la antigua Grecia, pero la gente no lo sabe. Hay luchas entre los mismos dibujos animados que son luchas épicas de tiempos atrás. Y hay influencia de conducta que ya se están viendo en dibujos sanos para niños de 0 a 3 y 4 años, donde se ven los colores bonitos, pero se le están enseñando valores de manera subliminal. Por eso que antes de usted poner a un niño a algo, usted tiene que verlo con una mente discriminatoria, con una mente crítica. Pero ahí comienza todo. ¿Y cuando van entonces a la escuela? Y cuando se exponen a la vida real, al mundo, la música que escuchan, usted dirá, bueno, le voy a poner entonces 2 tapones a mis hijos en los oídos. No, enséñele a pensar, a absorber lo bueno y a rechazar lo malo. Llévelo a la madurez, llévelo a él, mire, a la televisión y póngase a ver algo que esté a su nivel y entonces usted le instruye con eso. Por eso el Señor fue sabio cuando en Deuteronomio dice, cuando tú vayas caminando, enséñale. En otras palabras, no te quede en la formalidad de la educación. Enseña también de una manera informal. Y entiende que en tu hijo hay un potencial de bondad, pero también hay un potencial de maldad. Que Dios te dé gracia en eso. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Saben lo que dice Rousseau? Rousseau dice, no, deja al niño libre. Deja al niño libre, sin imposición. Deja que él descubra por los sentidos todo. No le enseñe lógica ni razonamientos. Bueno, parece muy interesante y desde el punto de vista pedagógico eso se está absorbiendo. Sin embargo, la verdad verdadera dice, colócalo en el camino. En otras palabras, ponlo. Lógicamente, si usted no está en el camino, usted no lo puede colocar a él. ¿Saben por qué esa madre puso a beber a su niña o a su niño cerveza? Porque no estaba en el camino. En el camino sí, pero de la perdición. Y como está en el camino de la perdición, estaba conduciendo a su criatura al camino de la perdición. Alarma a los de dentro del campamento y alarma también a los de afuera del campamento. Y entonces, un político, aprovechando este contexto, busca un abogado, la liberan y condenan a la jueza que le puso 3 meses de coerción, de medida de coerción. Entonces el legislador, ¿verdad?, condena a la sociedad y libera a la víctima, que es la madre, que puso a beber cerveza y que lo hizo públicamente a través de las redes sociales para que todo el mundo se enterara. Pero nos damos cuenta que es una cultura ya, enseñándole a beber. Me imagino que las casas licoreras deben de estar muy felices con esto, ¿verdad? ¿A quién vamos a censurar? ¿Vamos a censurar las casas licoreras? No, porque son un emporio, tienen mucho dinero, pagan impuestos y a veces pagan los impuestos por adelantado. Y hasta ayudan muchas veces de manera significativa. Pero ahí no nos vamos a meter, ¿verdad que no? No nos vamos a meter ahí. Bueno, pero si ella delinquió, pues ¿qué dicen las normas? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice la ética? Bueno, que debe darse un ejemplo. Pero el derecho convencional ha cambiado. Fruto también de esa sobrereacción de la Inquisición. Oh, cuánto daño hace una iglesia desviada. Cuánto daño ha hecho una iglesia, por Dios. El derecho no se justifica. El criterio de derecho moderno, pero ellos justifican su criterio de derecho moderno, es decir, un derecho rehabilitador y no punitivo, huyéndole a la Inquisición. Por eso esos movimientos de ONG no quieren saber nada de las religiones, porque es un rechazo a la Inquisición, a la trayectoria de la Inquisición y un rechazo al islamismo. ¿No? Ellos no se justifican, pero hay que entenderlo también, hay que ponerse en el lugar de ellos, de los feministas, de lo pro aquello, de lo pro otro, hay que entenderlo, y del criterio de justicia, porque lo que no sabe la humanidad
y nuestra nación es que el criterio de justicia ha cambiado. Usted por lógica sabe que el código es penal, pero quieren cambiar el código para que no sea penal, pero no aquí, es un movimiento mundial. En otras palabras, no hay que producir dolor. Bueno, tuvimos en esta semana pasada un hecho interesante. Una persona que delinquió, cometió crímenes horrendos y no podía vivir porque su conciencia lo perturbaba. ¿Y saben lo que dijo? Practíquenme la eutanasia. En otras palabras, denme una pena de muerte, pero sin mucho dolor. Le negaron la eutanasia. Es decir, que él mismo estaba diciendo, yo merezco un castigo, sáquenme de este planeta, la pena de muerte, pena capital. Es decir, que si la justicia convencional no lo hace, hasta el mismo reo, y según las escrituras, también cuando las personas vayan a eterna condenación, dirán, en ese lugar de tormento nos merecemos lo que hoy en día tenemos, como el ladrón en la cruz, que dijo, nosotros estamos pagando lo que justamente merecemos. En otras palabras, habrá una conciencia clara del delito, de la dimensión del delito que se ha cometido. Pero ¿cuál es el criterio de justicia? Muy sencillo, rehabilitador. En otras palabras, ya al preso no se le puede llamar preso, cambiémosle el nombre. No, vamos a rehabilitarlo. Y el aspecto punitivo, no, dejémoslo para otro lado. Pero dentro de ese concepto de criterio de justicia también, dicen algunos, no, es que la justicia no está para dar mensaje. Porque se entiende que cuando usted castiga al culpable, usted está mandando un mensaje a la sociedad de que nadie delinca. ¿Por qué? Bueno, porque le va a pasar lo mismo, va a ir preso. Dice, no, no hay que darle mensaje a nadie. Entonces, si usted no está dando mensaje a nadie, pues, que siga la fiesta. Si no había que darle un mensaje a madres solteras, a familias, de que ponen a beber, de que no pongan a beber a sus niños a través de una censura contundente, entonces que siga la fiesta, que sigan publicando en Facebook, niños bebiendo y cometiendo actos inmorales. La sobrereacción. Ten cuidado de la doctrina. Lo que pasa en el mundo secular debe de llevar a toda persona dentro del campamento a una reflexión, a la moderación, al equilibrio, al apegamiento de la palabra de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo, mantente las escrituras porque ellas te hacen sabio para salvación. A una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes.